Hola, mi querida comunidad. Hola. El día de hoy tenemos un nuevo programa de Camino a la Fe, donde seguimos preguntando a nuestros hermanos sobre cómo ha sido el camino de cada uno para llegar a la fe verdadera, la fe ortodoxa. Y el día de hoy nosotros tenemos una nueva invitada, una persona para mí en particular muy especial, mi querida amiga, hermana Betsy, que llegó a la iglesia hace un par de años y tiene una historia muy particular, muy interesante, con la que de verdad que muchas personas pueden sentirse bastante identificados, muchas personas que quizás no se atreven a hablar de su fe, que pueden tener timidez o susto frente a ser diferente en su familia, en su entorno, en su trabajo, etcétera. Yo creo que por ahí la historia de Betty les puede hacer sentirse muy identificados. Así que, Betty, querida, me encantaría que podrías compartir con nosotros tu historia y con mucho gusto te vamos a escuchar. Encantadísima. Bueno, que todo, gracias por la invitación. De verdad es algo que me enorgullece decir que soy cristiana ortodoxa, la verdad. Es un orgullo que lo llevo aquí siempre conmigo. Entonces me presento, soy Beatriz, tengo 26 años y soy de la sexta región de Chile, soy de Rancagua y soy la menor de 4 hermanos. Yo fui nacida y criada en los Testigos de Jehová, que este es un punto muy importante, hasta que me salí de allí a los 19 años, en el año 2019. Pero luego de eso fui expulsada en el año 2022. Entonces hubo un cambio muy fuerte ahí entre mi familia y yo y en lo que creía yo en algún momento de quién era Dios, por así decirlo. Entonces voy a contar un poquito cómo era mi vida allí desde pequeña. Yo era muy feliz allí, compartía con personas de todas las edades, que me gustaba, al igual que ahora. Salíamos mucho a predicar de casa en casa, que siempre se ven a los testigos de Jehová, que tocan la puerta, que te quieren hablar de la Biblia. Ahora últimamente se ven como en carritos, esperando que la gente se acerquen a ellos, la verdad. Y también se predicaba mucho en lugares fuera de la región o en pueblos muy pequeños. Entonces yo era muy constante con mi familia en asistir a estas predicaciones como masivas, se podría decir. Y a los 7 años u 8 más o menos, tuve mi primer discurso y sentí una responsabilidad muy grande porque con tan pequeñita te hacen subir a una plataforma y dar un discurso de unos 6, 8 minutos. Y eso fue muy estresante para ser una niña tan pequeña. Y en ese tiempo me hice, como ellos lo llaman, publicadora no bautizada. Y también se juntó esto que mi papá fue expulsado de los testigos de Jehová por un tema que en realidad al día de hoy no debería ser una expulsión. Y mi mamá en ese momento se hizo precursora regular. Esto en realidad conllevó mucho a ver que mi mamá tenía mucha fe porque quería enseñarle a las demás personas, porque los precursores regulares predican 70 horas al mes. Y eso es mucho. En ese tiempo se predicaban 70 horas al mes, ahora son 50. Han ido bajando según los años. Y no era tan fácil predicar en aquellos tiempos porque no era solamente salir, ir de casa en casa y así, sino también tenían que tener estudios bíblicos con las personas y sobre todo ser un ejemplo para los demás en la congregación. Llegó como el año más o menos 2010 que mi hermano mayor se casó y fue nombrado siervo ministerial, algo así como un ayudante de los ancianos, que ellos se encargan de las reuniones, del sonido que hay, de las plataformas, te entregan las revistas y muchas cosas de ese estilo. Y cuando yo tenía 10 años nos cambiamos a un pueblito a las afueras de Rancagua y había un pequeño salón que en realidad no era un salón, era como una ampliación de una casita al costado, pero éramos como unas 20 personas más o menos, de todas las edades, también había niños de mi misma edad, y creamos una comunidad pequeña pero bastante unida. Y ahí me empezaron a surgir dudas de las creencias que ellos impartían, pero como siempre dicen que si uno tiene estas dudas de lo que enseña la Biblia, es el diablo que te quiere alejar de Jehová.
Así que hice caso omiso a mis pensamientos y yo seguí solamente. Entonces, después de esto, nos cambiamos de vuelta a la ciudad, a Rancagua, por el año 2013, septiembre de 2013, y volvimos a nuestra antigua como congregación, donde yo me crié y conocía a mucha gente, porque crecimos juntos, básicamente. Y empecé a predicar más seguido, y con 14 años tuve como mi primera presión social, si se podría decir así, porque por temas de la vida yo no estaba estudiando, no iba al colegio, entonces tenía mucho tiempo libre. Entonces me invitaban a salir a predicar y todo esto, y me decían, pero no estás bautizada, porque es muy normal que los niños se bauticen, los bauticen como a los 8 o 10 años, pero con el fin de que ellos tienen que salir a predicar. No es como solamente, sí, estás bautizado, Dios te salvará. No, tienes que salir a predicar, comentar en las reuniones, todo este tema. Y con toda esta presión social que tenía ya, además, por esta presión, me decidí bautizar en el año 2014, el 20 de diciembre de 2014. Y ahí se incentificó aún más esa presión porque ya estaba bautizada y tenía todo este tiempo libre. Entonces me decían siempre, este precursora regular, que esto, que lo otro, tienes que aprovechar que eres muy joven. Y ahí empecé a desarrollar con 15 años una ansiedad muy fuerte hacia la iglesia, hacia el salón del reino, como ellos le llaman. Iba y decía que me dolía la espalda y me quedaba toda la reunión atrás, no quería estar allí adentro. Y eso me costaba mucho al tema de dormir, este dolor de espalda que al día de hoy si me estreso me duele mi espalda. Entonces como que cambió un poco mi perspectiva de por qué me estoy sintiendo así. Y cedí a esa presión, me hice precursora regular, pero de forma continua volvieron los cuestionamientos nuevamente. Además que empezaron a salir muchas cosas en redes sociales en esos años, porque ellos invitan a las personas también a ir a su iglesia y todo, pero uno no puede ni siquiera asistir a un funeral. Te pueden incluso como señalar de que estás haciendo algo malo al frente de todo el mundo. Hacen como un discurso para la congregación, pero todos saben para quién va. Y eso se ve constantemente hasta el día de hoy. Y todo esto, amor al prójimo que siempre dicen que hay que amar a los hermanos, que todo esto y no se ve realmente. Porque si uno comete, aunque sea un error más pequeño, por así decirlo, te van a echar al agua con los ancianos. En mi precursorado no duró mucho tiempo por toda esta presión social que sentía, dejé de dormir, estaba muy cansada y esta ansiedad, todos estos problemas de salud no me hacían salir de la cama, por lo cual yo no podía cumplir en ese tiempo que habían bajado de 70 a 60 horas. Decaí mucho emocionalmente y traté de buscar ayuda en los ancianos porque siempre ellos decían, estamos aquí hermanos para ayudarle y todo. Pero nunca se dieron el tiempo de escucharme, a pesar de llenarse la boca siempre de que ellos están ahí para uno. Y en ese momento pasó que en Rusia prohibieron a los testigos de Jehová por ser una secta. Los prohibieron así totalmente. Y yo empecé a buscar más acerca de ese tema y me encontré con la sorpresa de que en Australia estaban en un juicio por encubrir abusos a menores y a esposas. Y en su programa mensual que ellos tienen los testigos de Jehová, que se llama Broadcasting, daban palabras de no creer en las noticias, porque son influenciadas o hechas por el diablo para alejarnos de Jehová. Entonces yo pensé, esto está muy errado, porque las cosas del César al César. Entonces, ¿por qué están encubriendo un juicio que es televisado y no lo están haciendo todo lo posible para que nadie fuera de Australia lo sepa? Y en el año 2019 dejé de asistir cuando empezó a pasar todo esto, con la excusa de que estaba enferma. Decía, no, es que me siento mal, y mis papás trataban de decirme que fuera, y yo no quiero.
Insistieron bastante y decidí nunca más ir, y ahí empecé una relación con un chico que también era de ahí y que también se había alejado. Llegó la pandemia y esta relación terminó, pero empezó en ese momento el hostigamiento de parte de los ancianos para reunirme con ellos y tener un juicio, para hablar de lo que había hecho supuestamente con esta pareja. No mantuve yo nunca una doble vida, mis redes sociales son completamente abiertas, siempre lo han sido. Por lo tanto, ellos veían las cosas que hacía, pero para mí no era ningún secreto. Entonces yo no estaba errada, no le estaba mintiendo a nadie y no me sentía tampoco, por así decirlo, pecadora, para nada. Y nunca seguí a reunirme con ellos y me fui de la casa de mis papás con otra pareja, para que ellos no tuvieran problemas con los ancianos, y aunque con esa decisión, la verdad, siguieron con el hostigamiento. Durante toda una semana me estaban llamando de números que yo ni siquiera tenía registrados muchas veces, los bloqueaban, llamaban del teléfono de los hijos, de las esposas de ellos. Yo nunca iba a acceder a eso porque, en resumidas cuentas, se van a reunir con una chica de 20, 22 años en ese tiempo, con hombres de 45 o más años, y le hacen preguntas del pecado que cometieron, cuando en realidad quieren saber más que un médico. Solamente para qué saber hacer qué cosa nuevamente. Entonces, cuando yo supe esto, que me había contado una amiga que yo tenía ahí adentro, yo dije, nunca voy a ir a meterme con ellos a hacer un juicio o algo así, porque de verdad lo encuentro muy de viejos metidos y sucios mentalmente, y no les quería dar en el gusto. Nunca me quise reunir con ellos, y una vez respondí una llamada, les comenté que no me iba a reunir, que no quería por este y por este tema, y me decían que no era así, que no iban a hacer eso. Y al día siguiente de esa llamada, me vuelven a llamar, contesto, como a las 9 de la mañana, y me dicen que tomaron la decisión de expulsarme. Una decisión que ellos realmente no pueden tomar si no hablan con la persona, si no saben si tú realmente estás arrepentido o no, y ellos deciden, por las de ellos, si te expulsan o no. Y fue un día bastante difícil porque yo sabía lo que se venía con esa expulsión. Perder a mi familia, a mis hermanos, mis papás, a amigos que yo sentía que tenía dentro, amigos muy queridos, que crecimos juntos, la verdad. Y fue así. En 6 meses no hablé con mis papás. Una de mis amigas más queridas me envió un mensaje así muy, muy, muy largo. Pero lo único que yo destaqué de ese mensaje es: no te voy a hablar nunca más en la vida, porque no era testigo de Jehová. Entonces la vida siguió, y yo pensaba que sí existe Dios, pero había perdido todas las energías emocionales y físicas como para buscarlo de alguna forma. Y volví a vivir con mis papás luego de unos años, con esta pareja que había empezado el 2021, habíamos terminado como a finales de 2023, algo así, y en enero del 2024 decidimos volver. Y un día que salimos, él me dice que me quería invitar a un lugar. Y yo, vamos, ¿qué mal puede ser? Dije, me va a llevar a comer en algún lugar rico. Y me llevó a la iglesia de la Santísima Virgen María. ¡Ay, qué bonito! Y yo así entré y fue como, ¿dónde estamos? ¿Qué hago aquí? Me sentí con mucha ansiedad, la verdad, y miedo por mi experiencia anterior en otra religión, que me había dado cuenta de que era una secta donde había estado. Pero al momento de entrar, sentí una paz tan indescriptible, que sentí de verdad que pertenecía allí, que Dios me está diciendo, bienvenida, por fin llega a esta casa. Y esa liturgia fue como un abrazo para esa niña que se estaba cuestionando toda una vida. Y bueno, a la siguiente liturgia conocí al gran Serafín, que todos conocemos. Entonces me comentó que estaban comenzando las catequesis para que quieren ser ortodoxos, y como él me dijo hace unos meses atrás, yo siempre vi que tú mantenías un respeto por la ortodoxia, pero se notaba que te estaba gustando.
Como que al principio lo miraba como muy a lo lejos, así no, si no, no quiero nada. Pero él se dio cuenta de que me estaba gustando, de que algo me había hecho en el corazón. Entonces empecé a asistir a las catequesis, a las liturgias, mientras en esos meses me replanteaba si quería pertenecer a la iglesia, si quería hacerme cristiana ortodoxa y no. Y un día recuerdo que fui sola a la iglesia y hablé con varios hermanos allí, entre ellos tú, Karina. Estábamos sentados, me acuerdo, en el salón y empezamos a conversar. Creo que te conté Sí, esta historia como muy, muy por encima, la verdad, recuerdo ese día. Creo que fue, claro, después de un oficio en la Gran Cuaresma. en la Gran Cuaresma, exacto, sí. Y ahí me di cuenta de que había realmente un cariño sincero entre las personas que estaban ahí, que ya eran hermanos en Cristo. Entonces, eso me hizo darme cuenta de que Dios de verdad está allí, de que además de toda la historia de la iglesia, que siempre ha sido una, me di cuenta de que de verdad está Dios ahí. Entonces, eso a mí me hizo darme cuenta de que el, lo que yo debía hacer también es ser cristiana ortodoxa. Y tomé la decisión, todo esto a escondidas de mi familia, porque yo seguía viviendo con ellos en ese tiempo, porque una Ellos no cosa, ellos no sabían. En el año 2024, que me bauticé el 4 de mayo, ellos no sabían, porque sabían que ibas a la iglesia ortodoxa o tampoco. no sabían nada. Ellos creían que con esta pareja yo iba al fin de semana porque trabajaba y estaba con él y me devolvía en la semana, pero nunca les conté. Entonces se puede decir que el día más feliz de mi vida fue el 4 de mayo de 2024, cuando me hice cristiana ortodoxa. Y lo que más lamento es alejarme de la iglesia 6 meses, porque terminé esta relación con esta persona y una se pone rebelde, como que quizás le habré echado la culpa a Dios porque de verdad sufrí mucho, pero lo que agradezco mucho de Serafín es que nunca me dejó de lado. Me escribía todos los días, me llamaba y me invitó a la liturgia de fin de año del 13 de diciembre, del 31 de diciembre de ese mismo año 2024 y Mm. yo ahí dije, no, nunca más me alejo de aquí. Por ningún motivo me voy a alejar. Y ahí, bueno, se vino la Gran Cuaresma el año pasado, eh, empecé a participar más en la iglesia, ayudando en todo lo que podía en el poquito día que iba, porque iba solamente los domingos. Entonces, me empecé a acercar más a la iglesia y ser muy partícipe. Entonces, de verdad, yo me siento muy, muy feliz allí y he conocido a personas muy maravillosas que llenan cada una de esas heriditas que me dejó mi otra experiencia, pero se va sanando muy de a poco. Yes. Bonito, Betty. Muchísimas gracias por tu historia. Sabes, yo destaqué varios puntos que yo no había pensado antes. De las cosas que me llamaron mucha atención cuando tú dijiste que allá ellos ponen el tema que si empiezas a tener duda es porque tienes una tentación. Yo no lo había pensado, claro, quizás muchas personas pueden llegar a dudar, pueden Ujú. llegar a sospechar que, porque el alma Sí. siente que algo aquí no está bien, después dice, no, yo estoy mal, es una tentación. Entonces también acá invitar a las personas que podrían haber sentido lo mismo, que es Ujú. ortodoxia es una tentación. Es todo lo que... Exacto. Totalmente. Lo bueno de la ortodoxia es que, porque cada persona puede tener duda, pero Ujú. tienes padre espiritual con el que puedes conversar, sobre todo si es una duda seria, mejor que con los hermanos, de verdad, padre espiritual, o una persona que, no sé, está muy preparada, muy enfocada y siempre está como trabajando con esto, pero es muy importante y no lo había pensado desde este punto de vista, que claro, tratando de excavar, una persona solita puede cerrarse de esto. El Ujú. día de hoy, Betty, tu familia, ya sabes, ¿cierto? Sí, les conté hace muy poquitos meses, la verdad. Mi papá tuvo un problema de salud bastante grave, estuvo en la UCI una semana y yo tenía el miedo de que falleciera. Y decía, no, no puede partir de este mundo sin saber que yo soy feliz. Y me armé de valor con mi Comboskini y, y ahí orando a todo con el hospital hasta que
me armé de valor y le conté. Y él se encargó de contarle a mi familia y yo tenía el miedo Claro. de que me echaran de la casa, la verdad. Pero no, me acogieron bastante bien porque se dieron cuenta de que yo había cambiado en mi vida en general. Entonces se dieron cuenta de que algo hay bueno aquí en la ortodoxia. Bueno, que en este caso el amor paternal fue más fuerte que todas las cosas que la Sí. religión les exigía. Porque en verdad, esto también es muy llamativo, como una religión que habla de Dios que es puro amor, una Ujú. religión que entonces te obliga a expulsar las personas, porque en la ortodoxia, por ejemplo, hay un concepto que es muy fuerte de, obviamente, no amar al pecado, pero sí amar al pecador y nunca rechazar a nadie si la persona quiere estar a tu lado, te ama, sea hijos, sea pareja, si hay amor, ¿por qué desechar a las personas de la vida? Esto de por sí ya va totalmente contra de la fe cristiana ortodoxa, Ujú. o sea, de la fe cristiana en general. En general, de ser cristiano. Exacto. En la ortodoxia se refleja muy bien esto. ¿Y con tus amistades de aquellos tiempos lograste también salvar alguna amistad, personas que eran importantes para ti, de los testigos? La verdad es que no. Eh, igual duele bastante porque se compartió toda una vida, o sea, 20 años. Mi amiga de más años éramos amigas de 16 años, o sea, nos criamos desde muy chicas juntas. Eh, entonces, el amor que decían, ay amiga, te quiero, esto, que lo otro, vamos a hacer estas cosas juntas cuando seamos más grandes, no se ve reflejado Mm, porque están tan cegados mentalmente por esta religión que no es que yo los quiera hacer cambiar. O sea, me encantaría que se hicieran cristianos ortodoxos, sí, pero no los quiero hacer cambiar. De hecho, eso mismo hablé con mi familia, de que no quiero que ellos eh, cambien por mí. mm. Entonces, de a poco me van preguntando algunas cositas, como, oh, ¿qué es la gran cuaresma? Que se viene muy pronto. Eh, y cosas así. ¿Y ellos han ido alguna vez a la iglesia? Mi papá fue una vez a la iglesia, no a liturgia, pero andábamos haciendo unos trámites por ahí en Providencia y yo le dije así como, oh, estamos a media cuadra de la iglesia. Y me dice, vamos. Y yo, ok. Mm. Entraba a la iglesia, estaba el padre diácono. Me dijo, ¿qué haces aquí un miércoles? ¿No deberías estar con tu papá? Y yo, sí, ando con él, está aquí. Y me miró así con cara de, ¿le contaste? Así como, ¿qué pasó? Y yo, sí, sí le conté hace como 3 días atrás. Wow. Entonces, ahí conocí al padre diácono, al padre Santiago, al Leo y la Andrea, que son mis amigos. También conocí a Serafín. Yo entré a la tienda, estaba Serafín en la tienda, eh, y me dice, oh, hijada, qué rico verte. Y yo, sí, mira, vengo con alguien, con mi papá. Y se da vuelta y lo ve así como, porque a él no le había contado. Habían pasado tantas cosas, la verdad, en menos de una semana, que como que decía, sí, mi papá está mejorando, sí, hay que hacerse exámenes, vamos a ir para allá, que esto, que lo otro. No alcancé a contarte que le había dicho que soy cristiana ortodoxa. Entonces lo ve, mi papá hasta el día de hoy se acuerda de la cara de Serafín, que fue como que había visto un muerto, porque no hubo tiempo de reaccionar. O sea, Sí, y mi papá claro. ese día que fuimos después cuando veníamos en el tren de vuelta a Rancagua, me decía, se nota que te quieren mucho, porque llegaba cualquier persona, hola Betty, ¿cómo estás? Sí, sí, a ti en la comunidad te adoran, tú compartes mucho con todas las personas. Hay hermanos que son más cerrados, más tímidos, algunos se van muy, muy rápido, pero tú siempre compartes con todo el mundo, así todo el mundo te conoce muy bien. Sí, Hace lo que se puede. Sí. sí, hermana, es interesante lo que tú dices de las amistades.
justo retomando como ambos lados de los Ujú, testigos y de acá, porque yo he escuchado y parece que es justamente esto de lo que tú hablas, que en esas comunidades de otras iglesias, que para mí iglesias es ujú, católica, ortodoxa, católicos romanos como nuestros ujú, primos, ujú, ya, pero todo lo que va además, ya como que no, no, ya para mí es muy difícil llamarnos hermanos cristianos. ujú. Y he escuchado que en esas comunidades justamente no hay una fraternidad tan verdadera, que juzgan mucho y que casi buscan de qué acusar a otra persona, que es todo como más de fariseos, dirigiéndose como por las Sí. reglas. Es Sí, verdad. la verdad es que pasa mucho en los testigos de Jehová de que eh, se tratan de regir por un texto de la Biblia, la verdad, así como si ves que un hermano está cometiendo un pecado, ve y habla con él, si no, anda con otra persona, si no, ve a los ancianos. Pero la verdad pasa que se saltan un poquito eso y no hablan realmente con la persona y te van a acusar al tiro. Mm, ujú. Entonces, un amigo que tú puedes considerar tu mejor amigo te puede dar la espalda así como así. Si no eres Porque, digna. claro, y además porque lamentablemente mucha gente allí adentro tiene doble vida. Entonces, para resguardarse ellos mismos, lo vi muchas veces, para resguardarse ellos mismos prefieren delatar a un amigo que a Mm. ellos mismos, que decir, sí, mire, ¿sabe qué? Estoy cometiendo este error, tengo una doble vida, tengo pareja, fumo, tomo en exceso, salgo a carretear, qué cosas Sí, que es no hacen, normal. pero cosas que no hacen ellos, Mm. entonces, por el tanto adoctrinamiento que tienen, pero prefieren delatar a sus amigos y amigos de toda la vida, o sea, conocidos que yo tenía ahí adentro, yo una vez lo vi haciendo algo malo, lo vi así, no sé si podrá decir esto, pero lo vi como casi que en la cama con una chica, Mm. ah, pero en público, o sea, algo así. Y, y le dije, o sea, le dije, oye, ¿por qué no nos juntamos a tomar algo? Vamos a tomar un helado. Y como que me dijo, ah, ya, sí, bueno. Y le digo, oye, ¿sabes que te vi el otro día en esta situación, en esto? No, Mm. nunca. No fui yo. Y dije, ah, ya, ok, yo no me voy a meter en problemas Ya. porque lamentablemente era un hijo de anciano. Es que yo creo que por ahí va el problema de juzgar tanto a las personas que Sí, tienen demasiado miedo, ni siquiera preocupación, miedo de mostrarse débiles. Las personas tienen que ser normales y tenemos que amarnos junto con los pecados, de nuevo, no amar el pecado, pero amar al pecador, hay que tratar de como presentarse como santos, nadie es santo. nadie. Tratamos de serlo, tratamos de vivir bien, pero esta falsidad y dobles estándares, y por eso también estas personas que son como tan reprimidas, tan así contenidas, son las que más cochinadas hacen por ahí después de la vuelta, porque no se puede estar tan, hay que ser normal. Y No, sí, todos cometemos errores y tenemos nuestros pecados, pero avergonzar a otras personas por eso es muy extraño, porque al final caemos en la falsidad. sí, y lamentablemente estas personas no se dan cuenta del daño que hacen porque sí, esta persona está yendo contra lo que los testigos de Jehová dicen, pero Ujú. si lo expulsan, su familia lo va a dejar de lado. Terrible, eso lo encuentro terrible. Yo no entendía que cuando te expulsaron de la comunidad para ti significó también terminar relación con la familia. Ujú. Para mí esto fue como un descubrimiento. Pensé ya de comunidad, no puedes ir al salón, no puedes salir a predicar porque ya no eres digna, pero que eso significa que tu familia está obligada a seguir esto. Eso totalmente sectario, eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. La verdad, no lo dicen como, ah, ahora ella está expulsada, échenla de la casa. No dicen eso, pero dicen, no coman con ella en la misma mesa, no hablen cosas terribles Horrible. con ella. Entonces, la gente que normalmente, ¿qué hacen? No te va a decir que no a la mesa, entonces te echan de la casa, Qué sí. desprecio. Y si no lo hacen, si no te echan de la casa, si sigues viviendo ahí, castigan de alguna otra forma a la familia.
Es que no entiendo este sentido de superioridad. ¿Con qué derecho? Esto es absolutamente fuera de todas las dogmas, de todas las normas, entendimientos de la fe cristiana. Lo encuentro así asombroso, que crean que eso es lo correcto. Ujú. Hermano, y tú creo que tenías algunas fotos que querías mostrar. No sé si las tienes a mano, Sí, si te gustaría. tengo algo por aquí. Vamos a mostrar cosas de mi vida pasada. Como yo digo, la Betty del pasado. Ujú, Cuando me ahí. bauticé en los testigos de Jehová, esta foto. A ver, vamos a... Ahí. Eres tú. Esa soy yo. Sí. Increíble. Aquí cuando predicaba. Ahí estoy. Con Orgullosa. los típicos tratados que hasta el día de hoy se ven. Ahí era precursora regular. Mm, Pero aquí el gran cambio. ya tu bautismo en la fe ortodoxa. Sí. No sé si se escuchará con audio, pero ahí. Ujú. Dale el don del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. 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 Es el momento más importante este. En nombre del Padre. Amén. Del Hijo. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué hermoso. Y ahí ayudando para amononar el Domingo de Ramos con el Padre Diácono. Mm, Que quedó precioso. Sí, esas fotitos tenía como qué bonito. para Hermano, compartir. ¿y qué te gustaría quizás decir a unas personas que pueden ser también que ahora estén entre los testigos de Jehová en esta situación o algo parecido y no se atreven a dar paso, pero ya están con estas dudas hace tiempo? Quizás podrías decirles algunas palabras. Ujú, sí, Vamos. que no, o sea, el miedo va a ser constante. No va a ser una decisión fácil si de verdad quieren salir de allí. Eh, y si les gusta la ortodoxia, crean mucho en Dios. Oren mucho, oren mucho. Siempre tengan su convoschini con ustedes para poder siempre estar pidiéndole la ayuda a Dios. Y no va a ser fácil. No voy a decir que todo es color de rosa. Yo tengo una historia muy particular de que mi familia me haya aceptado como cristiana ortodoxa, que de hecho a veces me preguntan varias cositas de repente, eh, pero no es algo fácil. De hecho, a mí me costó mucho el volver a creer en Dios, porque me sentía no digna de creer, como por 2 años, desde que me expulsaron, eh, porque te lavan eventualmente el cerebro con que sin Jehová, sin los testigos, no eres nada en el mundo, que te va a destruir el mundo. Después hay algunas personas que vuelven a ser testigos de Jehová después de estar expulsadas y se pegan con una piedra en el pecho diciendo, no, es que el mundo es así, que yo la pasé muy mal. Y la verdad es que no, o sea, la persona la pasa mal porque extraña a su familia, así de fácil. Pero si alguien está con esa espinita de que no están en la religión verdadera, no lo están. Se los digo al tiro, no lo están. Créanme. La ortodoxia sí. Eso. Sí, y es muy destacable tu caso, Betty, porque has sido muy valiente y demostraste primero para ti y para Dios que la fe va sobre todas las cosas y la Ujú. salvación es personal, que a veces puede significar un sacrificio y esto también está en el Evangelio, deja a tus padres, deja todo, deja el mundo. Ojalá nos puedan seguir también nuestros padres, esposo, esposa, hijos, pero a veces es un camino muy solitario, pero de nuevo la salvación primeramente es personal y creo que tu caso demuestra un gran amor por Dios y la convicción que la verdad va sobre todas las cosas. Y si hay un costo, pero es por la verdad. Es mejor, y es verdad, quizás no eres la única que ha pasado Mm. por una forma así, pero a veces
tenemos una nueva familia en Cristo y la familia sanguínea siempre seguirá siendo cada uno nuestra familia y los seguiremos siempre amando, pero a veces pasa que los hermanos de la fe se hacen más cercanos que la propia familia y es verdad y es parte de esto. Pero Dios sobre todas las cosas y la salvación sobre todas las cosas y tu ejemplo lo demuestra de una manera impresionante. Te agradezco mucho por compartir tu historia porque de verdad sé lo que significa compartir estas cosas y esta sinceridad se valora, la valoro mucho, aprecio mucho. Gracias, querida hermana. A ti. Y una cosa más que decir, si alguien va a la iglesia y tiene como estas espinitas de los testigos de Jehová, porque son de ahí, escríbanme o háblenme. Hay apoyo. Yo los comprendo. No sé por lo que están pasando. Pueden contactar a través de nuestras redes de la Corporación Ekaterina, contactarme a mí y yo les voy a pasar el contacto de Betty para que puedan compartir. Nosotros estamos en Santiago de Chile, así que si están acá, o en Rancagua de Chile. También. Sí, A así una que, hora de Santiago. exactamente. Y si no, también con la ayuda de Internet estamos también así al alcance de la mano. Así. Gracias, Betty, querida, y nos vemos pronto el domingo en nuestra Santa Iglesia Ortodoxa. Iglesia. Muchísimas gracias. Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros en este programa. Nos vemos la próxima vez. Adiós.